OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. 3 capturas más se han efectuado durante la jornada ligados al caso de la fuga de Marixa Lemus, conocida también como La Patrona. Los detalles casi novelescos han llamado muchísimo la atención y de eso conversamos hoy en Sin Filtro bajo el hashtag SF Torpe Fuga junto a Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Pero antes de la discusión, a la que le invitamos que se una, este es el reporte de Verónica Orantes. Reconocer el área, establecer la línea del tiempo e interceptación telefónica fueron los factores claves para el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para dar con los colaboradores que contribuyeron a la fuga de Marixa Lemus, alias La Patrona. Una de las principales advertencias de su principal colaborador fue las constantes visitas que hizo el abogado Benjamín Estrada, exdefensor de Roxana Valdetti, que ingresó a ver a Lemus a la prisión. Recibió durante los 3 meses las siguientes visitas. En el mes de marzo, 9 veces. En el mes de abril ingresó él 26 veces y tan solo en los primeros 10 días del mes de mayo ingresó 12 veces. La Patrona fue condenada a 94 años de cárcel, identificada como la líder de una banda de secuestradores. También es procesada por parricidio y el 20 de mayo del 2016 intentó fugarse del centro carcelario de Santa Teresa. Por ello fue trasladada a Mariscal Zavala. El ente investigador determinó que el 10 de mayo del 2017, Estrada ingresó a la prisión 7 veces. Parte de la planificación consistió en la utilización de 2 vehículos, el primero tipo sedán y el segundo un pick-up. En las interceptaciones telefónicas se determinó que María Elena Salazar mantuvo comunicación con Marixa Lemus y con Carlos Monroy sobre aspectos relacionados a la logística para la evasión del centro de detención Mariscal Zavala, haciendo mención que Carlos Monroy le mostraría un vehículo a Benjamín Estrada, el cual contaba con una caleta que podía servir para la evasión. La Fiscalía Metropolitana incluso rastreó cuando el abogado compró el desayuno para llevarlo a La Patrona. Posterior a ello registraron diferentes ingresos a la prisión. El 10 de mayo ingresó a diferentes horas desde la mañana al mediodía. Para las 3 de la tarde el abogado ingresa por 5ª vez. En esa ocasión permaneció por 1 hora y 13 minutos. Al salir se reúne con el hijo de La Patrona, Álvaro Mejía, en la zona 1 donde cambia el vehículo por el pick-up. En el 6º ingreso se visualiza en la imagen captada por las cámaras de seguridad. Ana Elena Guzmán, subsecretaria del Ministerio Público, resaltó que Estrada se aprovechó de su calidad de abogado para ingresar todas las veces que quiso a la cárcel. La 7ª ocasión que ingresó el abogado fue la definitiva para esconder a Marixa Lemus y así ayudarle a fugarse. Haciendo uso de la modificación que se había efectuado en la estructura interna de la cabina, de la parte inferior del asiento del vehículo tipo pick-up al que hemos hecho referencia, se ocultó dentro de este espacio y con la cooperación del abogado Benjamín Estrada evadió todos los controles de seguridad del centro carcelario en donde se encontraba recluida, escapándose a bordo de este vehículo, siendo precisamente las 22:38. Las placas del pick-up han sido alteradas y además es un vehículo no autorizado por la SAT. 5 fueron las órdenes de captura giradas, 3 los detenidos, 2 están pendientes, entre ellos el hijo de Lemus. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Cuando menos peliculescos los detalles de la fuga de Marixa Etelinda Lemus, conocida también como La Patrona, y que también pone en el ojo del huracán pues el papel que tienen los abogados, principalmente con estos capturados en casos de corrupción o casos que tienen que ver también con alto nivel. El caso de la señora Lemus pues estaba condenada por un caso de secuestro y está enfrentando otro proceso más. Le damos la bienvenida a Philip Chicola y Estuardo Zapeta. El hashtag de hoy es SF Torpe Fuga. ¿Cuál es la primera lectura que podemos hacer ya con las evidencias que presenta el Ministerio Público de este caso, Philip?
Bueno, para empezar, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, en el caso de Hogar Seguro, que fue la última investigación de alto impacto presentada por el MP, y el caso también de Javes Meda, se recordarán, una investigación pues bastante profunda, bastante profesional, muy objetiva, muy completa. Cuando ustedes ven la conferencia de prensa o ven los documentos de la misma, se van a dar cuenta que aquí hay cruces de información entre prueba testimonial, cámaras, tanto en el centro de detención como a lo largo de la ciudad o de la zona en donde se produjo toda la operación de elevación. Hay cruces de celdas, es decir, como no habían intercepciones telefónicas in situ, la forma como lo rastrearon fue, bueno, veamos a la hora de que el abogado Estrada hacía una llamada el día de elevación a las 10 de la noche, qué celdas se activaron, entonces eso permite hacer una georreferenciación. En fin, digamos que bastante profundo el análisis. Dentro de lo que se puede ver, resaltan varios hechos. Primero, resalta el hecho de que aquí denota que la relación de Benjamín Estrada con Maritza Lemus iba más allá del rol de un abogado. Incluso se ve, por ejemplo, que Estrada la visita 7 veces el día de la elevación, y una de las razones de 2 visitas es para irle a dejar comida. No solo a ella, sino aparentemente a muchas privadas de libertad. A 7. A 7. Pero Estrada, digamos que este es su modus operandi, porque cuando se recordarán que era abogado de Roxana Valdetti, pues por ahí estaba esa duda, bueno, ¿él es abogado o es seguridad? Porque siempre iba como atrás de Valdetti, abriendo espacio entre periodistas y demás. De hecho, el caso del señor Estrada llama mucho la atención porque sí se pensó en un inicio que era el guardaespaldas y salta él a la palestra por la famosa corrida. Se recordarán que de la puerta de tribunales hacia donde llevaban a Valdetti, el señor Estrada le tocaba correr. Una cosa bastante llamativa. Y luego hay un dato más que me daba alguien hoy, que tiene pues una base de datos interesante de fotografías de los casos de corrupción. Hay varias fotografías en donde Roxana Valdetti incluso, en esos momentos de un poco de complicados o de holgorio, de cuando la llevaban a tribunales y demás, hay una foto en donde, o hay una serie de fotos donde Valdetti aparecía casi abrazada de Estrada. Entonces, por eso les digo, digamos que es un personaje que se ha caracterizado por, entrar en un tipo de relación personal más allá de la relación puramente profesional. Lo que aparentemente ha ido arrojando la investigación es que había una relación de carácter sentimental entre Estrada y Maritza Lemus. Y eso lleva a que Estrada pues participe de una operación bastante compleja, porque cuando uno ve las diferentes características de la misma, primero hubo un cambio de vehículos. Estrada llega en un sedán las primeras 5 visitas, entrega el sedán en la tarde a aparentemente el hijo de Maritza Lemus. Ese sedán después se lo entrega a una tercera persona. Estrada modifica su pick-up para agregarle una especie de caleta o compartimiento secreto detrás de los asientos traseros del mismo. En esos asientos es donde supuestamente Lemus se habría escondido para salir de la prisión. Pero después, aparentemente, Estrada en su pick-up se reúne con esta tercera persona, Karen Tánchez, quien estaba manejando el vehículo que Estrada había utilizado durante la mañana. Ahí hay aparentemente un cambio de vehículos de Lemus, y ya Tánchez es quien se encarga de llevar a Lemus a la frontera con El Salvador, y ahí es donde se pierde el rastro. Entonces, digamos que hay toda una coordinación, porque no solo Estrada entrega el vehículo, no solo modifica su propio vehículo para sacarla, no solo vemos pues todos estos movimientos de relacionarse con otros miembros de la estructura que apoyaron a Lemus una vez salió de la cárcel, que la llevaron a El Salvador, que le dieron seguimiento a toda la logística. Es decir, sí es algo así como Prison Break versión Guatemala. Sí hay como una planificación. O sea, terminó siendo torpe la fuga, porque al final del día los rastros quedaron en cámaras, en llamadas de celulares y demás. Pero digamos que esta fuga tenía un tono más de complejidad que la que estamos acostumbrados a ver, que es el acusado que lo llevan al Hospital San Juan de Dios y el policía que se queda dormido y cuando siente que el acusado ya no está ahí, ¿verdad? Entonces, digamos que tuvo un tono novelesco todo esto. Bastante novelesco, ¿no, Estuardo?
aquí tenemos que empezar por analizar también primero todo el soporte que tuvo en la cárcel, porque ese es realmente el tema. La cárcel no es permanencia voluntaria, pero parece que aquí era más quien es jugar al gato y al ratón si permanecían o no ahí. La salida no es la primera salida, es la segunda salida. Y yo creo que el soporte, porque esto no pudo haberse hecho sin el soporte de agentes del sistema penitenciario, pero al mismo tiempo también con información que tenían del sistema penitenciario, que eso es para mí posiblemente lo más interesante. Luego, hemos visto varios casos, posiblemente no han estado en las noticias, pero de abogados y abogadas que terminan, por ejemplo, enamorándose de su defendido, enamorándose de la defendida. La abogada que se enamora del marero, el abogado que se enamora de la asesina. Hay una cuestión bien como síndrome de Estocolmo en cierto momento, que yo creo que habría que revisar en las escuelas de derecho y por qué no en el mismo colegio de abogados y notarios, ¿verdad? Para que puedan tener esa posibilidad de discutir ese tema abiertamente, que no tiene que ser un tema escondido, ni tiene que ser un tema cerrado, sino que tiene que ser un tema eminentemente abierto. Y tercero, la salida de la patrona sí tenía una agenda específica. Y uno de los que más los que más temía la salida de ella era el alcalde precisamente de Moyuta, que luego da declaraciones y dice no, ya no, como que ya todo estaba en paz y como que ya todo estaba arreglado, y lo que tenía que arreglar, la agenda de ella fuera de la cárcel, que es curioso que después simple y sencillamente por seguir a familiares se vuelve a encontrar a ella. Pero lo que hay que seguir investigando, y yo creo que esto va a salir en esta investigación, es también qué salió a hacer, no solo a huir, porque personajes como la patrona tienen agendas muy bien establecidas fuera de la cárcel. No importa si están huyendo o estén en la cárcel, es igual que los mareros, ¿verdad? Los líderes mareros tienen también una agenda de extorsión, de crimen, de sicariato, de drogas, lo que sea, fuera de la cárcel, aunque los líderes estén en la cárcel. Y solo salen a la cárcel, solo salen de arreglar la cárcel ciertas cosas. A ver un tema de negocios que se pudo haber eminentemente de negocios y de territorialidad principalmente. Y es curioso que la territorialidad sí es muy importante en el caso del crimen organizado. Entonces, también cuál es la agenda de ella, a qué sale a hacer y qué apoyos tiene afuera. Porque no solamente los apoyos del sistema penitenciario, sino también los apoyos fuera de la cárcel. Pues lo que ha demostrado ya Mariscal Zavala y estas cárceles es que en realidad son bastante seguras. Y ojo que estas no son cárceles militares. Por ley no puede haber una cárcel militar en Guatemala, eso es constitucional. Curiosamente, estas cárceles como Matamoros y la cárcel de Mariscal Zavala están dentro de un terreno militar, pero no son cárceles militares, están bajo resguardo del sistema penitenciario. Si pasaran a ser cárceles militares, estaríamos principiando en una inconstitucionalidad. Entonces, pero están en ese proceso. Y yo creo que eso nos muestra la otra gran falta que tenemos en Guatemala, que es de los lugares para cárceles preventivas. Aquí estamos hablando de cárceles preventivas y luego las cárceles para cumplimiento de sentencia. El problema con por ejemplo, el preventivo de la zona 18 es que se volvió una cárcel de cumplimiento de sentencia, que es para 300 gentes y tiene como 1,200, ¿ves? Tiene 3-4 veces más, y así están todas las cárceles por hacinamiento. Y eso va versus la calidad de los policías de presidios, que ganan poco, mal alimentados, turnos, no tienen una jerarquía, tienen turnos muy largos, son sujetos del chantaje, la extorsión, y son sujetos también de compra. No es difícil comprarlos, ¿verdad? Y aquí por eso es que caen muchas personas y supuestamente van a caer más en este caso. 3 puntos: la agenda de ella en la calle. Segundo, la relación abogado-cliente, que eso es lo que tenemos que discutir también, la calidad de las cárceles, y luego, por supuesto, fundamental, ¿qué vamos a hacer con las cárceles? Que es debería ser la última parada del sistema de justicia, pero curiosamente en la cárcel se renueva otra vez el crimen y vuelve otra vez a la calle y empezamos otra vez el proceso. Entonces nos sale carísimo y eso no lo podemos seguir manteniendo. Asunto que vamos a tener que seguir discutiendo mientras estamos hablando de #SF
torpe fuga. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos seguimos con este tema aquí en Sin Filtro.